El tema que quiero que veamos es pues una pregunta. ¿Qué significa la declaración de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida? Es una declaración que el apóstol San Pablo dio en 2 de Corintios 4:12. Leamos ese versículo nada más. 2 de Corintios 4:12 dice, leamos todos. 2 de Corintios 4:12 dice: de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Otra vez, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Y por eso, ¿qué significa esa declaración? Es lo que queremos ver, porque el apóstol Pablo, él escribió y dice, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Nosotros tenemos que diferenciar, ¿no? Ven que hay grupos que celebran la Santa Muerte y todo, no estamos hablando de esa cosa. Él está hablando de otra manera, de otra muerte. Sabemos que el término muerte tiene muchos significados. Por ejemplo, cuando el celular se le acaba la batería, ¿qué decimos? Está muerto. Ya no tiene batería, está muerto. ¿Verdad? Así decimos, ¿no? O sea que la palabra muerte es para muchas cosas. No estamos hablando de lo que celebran otros. Entonces, para poder responder a esta pregunta, hagamos otra pregunta. ¿Qué clase de vida creen ustedes que tenían los apóstoles al principio de la iglesia? ¿Qué clase de vida tenían ellos? ¿Cómo creen ustedes que se conducían ellos? Porque él dice, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. El apóstol Pablo nos muestra la manera en que ellos vivían, y eso lo vamos a estar viendo en el capítulo 4. Ya vimos algunos versículos del capítulo 4 en otros mensajes, pero hoy vamos a estar considerando el capítulo 4. De hecho tiene 18 versículos, así como el capítulo 3 tenía 18, este también tiene 18 versículos, y vamos a estar considerando. Dice el versículo 1, vamos a leer el versículo 1 de 2 de Corintios 4, dice: por lo cual, teniendo nosotros, ¿qué? Este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Primeramente, dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio. Después de que ya hemos estudiado el capítulo 3 y ya hemos visto cosas maravillosas de lo que es este ministerio. ¿Se acuerdan que hablamos de que el ministerio y ministro es una misma cosa? En el mensaje pasado estuvimos hablando bastante acerca de este ministerio, que es el ministerio del nuevo pacto. Acuérdense que les dije, ministro es alguien que hace un servicio, es un servidor, es un ministro. Ministerio es la obra, la clase de servicio que se hace. Amén. Entonces hay un solo ministerio, y este ministerio se llama ministerio del Espíritu o ministerio de justificación. Yo creo que ya hablamos mucho acerca de eso, ¿no? ¿Por qué es un ministerio del Espíritu? Porque es algo que da vida, y no vida, principalmente da nuestro espíritu. Por eso, ¿se acuerdan que pusimos el versículo, creo que es en 2 Corintios 3:8, y habla del ministerio del Espíritu, y está con E minúscula? Está hablando del Espíritu de ustedes y el Espíritu de Dios. Se hizo uno. Entonces, ¿cuál es el deseo de que Dios nos haya dado su Espíritu? Para que nos esté suministrando vida, para que nos esté proveyendo vida, para que nos esté dando vida. Por eso dice Pablo en Romanos, ¿no? Dice que porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Cualquier situación que estamos atravesando, solamente invoquemos el nombre del Señor y somos salvos. ¿De qué? De esa situación. De repente allá nos sentimos solos, ¿no? Nos sentimos que no somos queridos, nos sentimos que estamos solos, que ya nadie nos quiere, ¿no? Pero Él está ahí, solamente que nosotros se nos ha olvidado lo que ha pasado en nuestras vidas. De niño nosotros nos asustaban, o nos asustaba la noche, veíamos cosas y nos asustaban. Ahí tienes al Espíritu.
Los niños deben de aprender eso, que ahí tienen el Espíritu. Los grandes tenemos que aprender. A veces llega la depresión, el desánimo, mucha gente se deprime y todo eso, ¿no? No crean ustedes que yo no me deprimo, yo me deprimo, pero me acuerdo de que hay alguien aquí que me imparte la vida. ¿Qué no dijo él? Aunque tu padre y tu madre te abandonaren, con todo, yo no te dejaré, dice. Yo estoy ahí contigo, ¿sí o no? Entonces tenemos al Espíritu aquí, pues, y ese Espíritu es el que nos suministra vida. Y esa vida es con el propósito de que maduremos, que crezcamos, que maduremos, que seamos transformados. Por eso se nos dio, por eso se llama ministerio del Espíritu, pero es Espíritu con Espíritu. Por eso les decía que no venimos a esta reunión para recibir información, conocimiento. Sí, es conocimiento, pero más bien tomemos como vida para nosotros. Como que tenemos que creer que esas palabras nos dan vida, nos imparten vida. Muchos de ustedes han experimentado, y yo lo he experimentado. Uno se siente mal, se siente cansado, se siente enfermo. Yo lo he vivido en casa. De repente uno dice, ya no voy. Es más, está haciendo frío, pero cuando llegas aquí, hermano, recibes vida. Aquí se te olvidan tus problemas. Porque no estamos hablando de problemas aquí, sino que estamos hablando de algo que es vida para nosotros. Y ministerio de justificación, ¿por qué? Porque Él nos ve rectos. Ya no nos ve torcidos. Y si nosotros creemos que nos torcemos un poco, solamente dice que confesemos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, nos justifica, nos endereza. Por eso ninguno debe de vivir torcido. Aunque se tuerce un poco, ahí está el abogado. Dice que a Jesucristo es nuestro abogado. A Él tenemos que invocarle y Él es el que intercede por nosotros. ¿Y qué hace el Padre? Él ve la sangre del Hijo, la sangre de Jesucristo, la sangre del justo, y en eso nos endereza, nos ve rectos nuevamente. Por eso dice Pablo en Romanos 8 que ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién los condenará? Dice, Cristo es el que murió y aún resucitó, el que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Si Cristo es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero sabe que nosotros, pobrecitos, no se nos olvida quiénes somos en realidad. Se nos olvida muy fácil, nos volvemos terrenales. Nos salimos de la esfera del Espíritu, y creemos que no podemos. Amén. Entonces, gracias a Dios que nos ha ido abriendo su palabra para que nosotros la entendamos en nuestro espíritu. Pero debemos ser sinceros y es de que a muchos de nosotros nos han predicado la Biblia por muchos años, pero es raro el que nos ha enseñado la realidad de estos asuntos. Porque este ministerio, que es el ministerio del Nuevo Testamento, no es un ministerio de la letra. Por eso yo no vengo a llenarles de letra a ustedes. Lo que quiero es que ustedes sean ministrados en su espíritu. ¿Y cómo es que uno recibe eso en la palabra, en nuestro espíritu? Creyendo. Créalo usted, crea que es vida, crea que es comida, crea que es bebida para usted. Que no, nosotros cuando amanece, ¿qué vamos a almorzar? ¿Por qué usted almuerza? ¿Porque se le da la gana? ¿Porque le gusta? ¿Por qué almuerzan ustedes? ¿Por qué comemos nosotros? No porque tiene hambre. Usted come porque todo el día tenemos hambre, muchos de nosotros, ¿sí o no? Pero sabemos que por lo menos 2 o 3 veces tenemos que comer al día. Porque al comer yo voy a recibir fuerza, ¿sí o no? Si yo no como, me voy a debilitar. Entonces cuando nosotros comemos, sabemos que ese alimento que estamos recibiendo, que estamos comiendo, nos va a dar fuerza para todo el día, la energía, ¿sí o no? En esas cosas sí creamos nosotros. Aunque a veces nos vamos a los tacos, a los pambazos y todas esas cosas, ¿no? Y sí te dan, no digo que no te dan energía, sí te suben el azúcar y ahí andas también, ¿no? Pero sabes que cuando comes, sabes que te va a dar fuerza, te va a dar energía, ¿sí? Y si no come, cuando usted no come, ¿qué pasa? Normalmente enojado y débil después. Viene la debilidad, ¿sí o no? ¿Cuántos días puede una persona durar sin comer? ¿Cuántos días? Yo ningún día creo.
Muchos de nosotros ningún día podríamos, ¿no? Ya, y no es que está uno comiendo y dice uno, ¿qué vamos a cenar? Así le digo a mi esposa, estamos comiendo, ¿y qué vamos a cenar? ¿No? Y ya me dice, termina de comer y ya vemos después. Entonces vean ustedes a lo que venimos a este lugar, ¿a qué? A comer a Cristo, a comer su palabra. Crean que eso es poderoso para cambiar su vida. Pero si usted viene a llenarse de conocimiento, entonces eso no va a ser efectivo. Amén. Tenemos que venir con esa idea, porque no es de letra este ministerio. No es como allá en el Antiguo Testamento que se traían las piedras, para que, ya ve que Moisés bajó con las piedras, con las tablas de piedra escritas ahí, la ley, y se los mostró a los judíos. Pero en esta hora no, yo no vengo con piedras. Imagínense que viniera con piedras y veneran esas piedras. No, el ministerio del nuevo pacto es de hablar la palabra, ministrarles a su espíritu de ustedes. Amén. Porque a pesar de que el ministerio de Moisés tuvo gloria, pero solamente fue en el rostro de él. Pero ese ministerio, también Pablo dice que era ministerio de muerte porque mataba a las personas. Era un ministerio de condenación, condenaba a las personas. Pero Jesús dijo, ve, ni yo te condeno, vete y no peques más. Qué maravilloso nuestro Dios, ¿no? Gracias a Dios que Él usa al apóstol Pablo para abrirnos a nosotros el entendimiento y abrirnos a esta revelación divina. Por eso le digo que es muy raro el cristiano que habla de lo que estamos hablando en esta hora. El ministerio del cual nosotros estamos disfrutando hoy día se llama el ministerio del Espíritu. Recuerden, no es un ministerio escrito en piedras. Tampoco es un ministerio escrito en papel. No, con eso no hay que hacer nuestros apuntes, hay que hacerlos. O también dijo un hermano un día, hermano, yo no hago apuntes porque lo hago y ya cuando llego a la casa ni lo reviso, ¿para qué? Dice. No, hay que hacer apuntes porque no somos muy buenos para retener. A menos que usted sea bueno para retener, entonces no lo ocupa, porque en la escuela hay niños que son buenísimos para retener, no ocupan escribir mucho, ¿no? Pero necesitamos eso, pero más que todo eso es escribir en su corazón, que usted le crea. Amén, usted le crea. Entonces, no podemos tampoco cerrarnos. Si usted quiere apuntar, apunte, pero sobre todo que crea a lo que estamos hablando. Amén. Mire, muchos hermanos inconscientemente creen que este ministerio es como el del antiguo pacto. Pero ya sabemos que no es. Allá es letra, es conocimiento, es muerte, es justificación. Acá es vida, es justificación. Es de que esto nos hace que nosotros haya un cambio interno en nosotros. Amén. En este ministerio del nuevo pacto, Dios no quiere que nosotros lo entendamos superficialmente. Y creamos que el ministerio del Nuevo Testamento es la Biblia escrita. Porque a muchos hermanos este libro lo tienen como ¿se acuerdan ustedes de un hermano que yo les decía que él decía, es que hermanos, yo me doy un baño de la Biblia todos los días y empieza a hacer esto? ¿Y creen ustedes que tiene un efecto eso? Hay otro hermano que me dijo, hermano, mira, abre tu Biblia en el Salmo 90 y pon un vaso con agua ahí. Y uno, hermano, es que tengo sueños feos. Abre la Biblia, ponlo de almohada y vas a ver. No, eso no funciona, eso sería superstición. Son cosas que, hermano, o sea, este libro, hasta un ateo lo tiene. O sea, no estoy menospreciando este libro, es la Biblia, la palabra de Dios, pero sobre todo que nosotros creamos que es lo que está dentro de nosotros. Por eso, cada vez que usted viene aquí, ábrase su corazón y que se escriba en su corazón las palabras de Dios. Entonces, no vayamos a desviarnos en nuestro pensamiento al creer que el ministerio del Nuevo Testamento es para que esté escrita en un libro. ¿Ok? Y entonces tiene razón, de cierta manera tiene razón el hermano que dice que no apunta porque cuando llega a la casa ni lo revisa. O sea, bueno, sí y no, ¿verdad? Porque tenemos que hacer nuestros apuntes, porque eso también nos ayuda. Ahorita voy a llegar a ese punto, pues. Entonces, si ustedes investigan, o cómo se imaginan ustedes que hacían los primeros creyentes,
Este libro que tiene capítulos, que tiene versículos, que tiene páginas, este libro no lo tenían los primeros creyentes. Entonces, ¿cómo ellos recibían la palabra? Hablando, pero es lo que ellos, por ejemplo, los apóstoles hablaban lo que había escrito en su corazón. Lo que había escrito en su corazón. Ellos echaban mano de lo que estaba escrito en sus corazones. ¿Se acuerdan que vemos también en los hechos que el Espíritu los guiaba y los dirigía? ¿Se acuerdan que una vez Pablo dice, el Señor se me apareció y dijo esto y esto? Otra vez el Espíritu le dijo, no vayas. Otra vez el Espíritu dijo, predica. Para esto te he llamado. ¿Se dan cuenta? Entonces, no vayamos a creer, porque si nosotros nos centramos en este libro, entonces estamos volviendo al antiguo, pues. Por eso no hay que traerlo, porque necesitamos comprobar también. Sí, porque gracias a Dios que aquí está, pero usted necesita traerlo para que usted compruebe. ¿Qué tal si Emily pone algo diferente? No lo hace eso, pero ¿qué tal si la computadora nos falla y pone otra cosa? Imagínese. Y usted va a decir amén a todo. Tenemos que, yo a veces a propósito cambio los versículos para ver qué hacen ustedes. Porque me gustaría que ustedes fueran estudiantes. Bueno, no estudiantes, sino gente que estudia, que escudriña la palabra. Miren, hay versículos que son claves para nosotros, ¿no? Y tenemos que marcarlos para que cuando uno llegue a casa, uno dice, ahí dice. Porque le vuelvo a repetir, bueno, ahorita también ya la tecnología ha ayudado mucho, porque usted nada más pone un versículo ahí en Google y rápido le da. Pero si no hubiese, imagínense que un día nos quitaran todo eso. ¿Qué vamos a hacer? Vas a tener que hablar lo que hay escrito en tu corazón. No vayas a ser como yo cuando era niño, en la escuela dominical. Me preguntaba la maestra, el que diga un versículo de memoria, les voy a regalar unos dulces. Y yo nada más sabía el versículo que decía, Jesús lloró. Y con eso me ganaba mis dulces. Hermano, necesitamos nosotros ser gente que se está comprometido, que toma la responsabilidad. ¿Por qué? Porque si no nos pueden engañar. Imagínense que yo les engañara a ustedes. Ustedes dirían amén a todo. Pero si no ejercitamos nuestro espíritu, podemos ser engañados. Entonces vemos que los primeros creyentes echaban mano de lo que había en su espíritu, en su corazón. Y ese es el problema serio que tenemos nosotros los cristianos, porque a veces nos limitamos en nuestra mente, nos cerramos en nuestro espíritu. Tenemos que abrir nuestro espíritu. Y por eso es importante que algo que usted no entienda, apúntelo, para que usted pregunte después. Es importante eso. El apóstol Pablo, mírense lo que él dice en Efesios 1, 16 al 18. Efesios 1, 16 al 18, porque esto no es no es algo mental, sino que es algo del espíritu. Y Dios tiene que abrirnos a nosotros para que digamos amén. A eso se le dice amén, no se dice amén a cualquier cosa. ¿Me explico? Dice Efesios 1, 16 al 18. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros, ¿qué? En mis oraciones. Fíjense lo que él oraba. Él no oraba para que nosotros tuviéramos bienes materiales. Él no oraba por eso. Él oraba, fíjense, ¿de qué oraba él? Nadie.
Amén, mis hermanos, pues a veces pasan estas cosas, ¿verdad? Pero seguimos, ahora es cuando echamos mano, ¿verdad? De lo que hay en nuestro espíritu. Rápido nos puso en práctica, ¿verdad? Pues gracias al Señor que podemos ser ministrados a través del espíritu y ahora, como decía, en la antigüedad no tenían la Biblia, ¿verdad? Sino que ellos a través de lo que vivían, de lo que el Espíritu les ministraba a ellos, era de lo que ellos hablaban. Así se fue como se fue formando la escritura, ¿verdad? Entonces, imagínense ahorita, ¿verdad? Como dice, ¿qué pasaría si en un momento dado, pues sabemos que estas cosas van a ocurrir, que en un momento dado, pues toda la tecnología y todas las cosas, estas herramientas que tenemos, un día se nos serán quitadas? ¿Y cómo vamos a quedar, verdad? A veces yo estoy con los jóvenes y le digo, vamos a abrir tal versículo y ellos, ¿están en el nuevo o en el viejo, verdad? Entonces es necesario, ¿verdad? Que nos llenemos de nuestro espíritu, ¿verdad? Bueno, pues ya le dejo el lugar para que continúe. Bueno, fue a propósito. A ver qué hacían ustedes. El otro día me estaba riendo de Juanito, cuando también se le atoró algo en la garganta. Estábamos comiendo y ahora me pasó a mí. Pero bueno, seguimos. ¿Por qué estaba orando Pablo? Versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé ¿qué? Sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Si nosotros no tenemos un espíritu, más bien, el otro día les dije que ese espíritu no va a venir de allá arriba, ya lo tenemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ejercitar ese espíritu. ¿Y cómo se ejercita ese espíritu? Invocando el nombre del Señor. Cuando hay algo, porque yo creo que no todo lo que hablamos aquí se entiende a la primera. Hay cosas que nos cuestan. A mí me cuesta entender la palabra de Dios. Pero nosotros tenemos que ejercitar, y Pablo ya oró por nosotros, pero nosotros tenemos que orar. Tenemos que decir, Señor, sé tú ese espíritu de sabiduría en mí. Sé tú ese espíritu de revelación, porque dice el versículo 18. ¿Por qué? Alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado, porque no muchos conocen cuál es la esperanza de su llamado. Y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y muchos hermanos hablan de las riquezas, pero riquezas materiales. Hablan de que la esperanza es de ir al cielo y vivir en una casa, en una mansión. Nada que ver con esto. Está hablando de que hay una esperanza de nosotros. La esperanza es que seamos, que Cristo se vea en nosotros. ¿Se acuerdan que Pablo dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria? Y dice que la herencia, nuestra herencia es Cristo. O sea que recibamos todo lo que es Cristo, pues. Si nosotros no oramos, Dios, aunque Él ya dio, pero si nosotros no oramos, no vamos a poder ejercitar nuestro espíritu. De la manera que nosotros ejercitamos nuestro espíritu es cuando nosotros oramos, hermanos. Porque si no nos va a pasar como los del Antiguo Testamento. Vamos a poner 2 Corintios 3:14. Segunda de Corintios 3:14. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Por eso tenemos que volvernos a Cristo, ejercitar nuestro espíritu, para que de esa manera todo velo se quite. Amén. Otra versión dice, ellos nunca entendieron esto. Por esto
Por eso hasta el día de hoy, cuando leen los libros de Moisés, no lo entienden. Es como si su entendimiento estuviera cubierto con un velo. Solo Cristo puede ayudarlos a entender. Entonces necesitamos volvernos a Cristo todo el tiempo. Amén. Prestemos atención a la palabra de Dios y no dejemos caer en tierra las palabras que son para nosotros. En esta tarde se preparó una palabra para cada uno de nosotros. Entonces quiere decir que nosotros, más bien Dios quiere que nosotros entendamos claramente cómo es este ministerio que es escrito en el corazón de los creyentes. Recuerden, no es lo mismo leer una inscripción en piedras y leer una inscripción, y igual manera no es lo mismo leer una inscripción en un libro a leer en un corazón. Pongamos un ejemplo. Usted, si se pudiera recorrer el tiempo o si se pudiera escoger algo, pensemos en el Nuevo Testamento, principalmente en los 4 evangelios. ¿Qué prefiere usted? ¿Leer en un libro los 4 evangelios o estar presente cuando Jesús estaba hablando las palabras? Yo si se tratara de escoger, yo diría escucharlo a Él personalmente. Y era algo dulce, algo con mucha gracia en Él, porque es más, el apóstol San Juan, él dice que se recostaba en su pecho para escucharlo hablar, imagínense. Porque Él dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu, son vida. Esas palabras cautivaban a las personas. Amén. Y vemos muchas historias. Aquel hombre dijo, solamente di la palabra, porque tú tienes la autoridad. Entonces no es lo mismo el antiguo pacto con el nuevo pacto. Y déjenme decirles que ahora ese Cristo está dentro de nosotros. Solamente que no lo escuchamos nosotros. Muchas veces, aunque Él nos hable, ignoramos. Algunos de ustedes han experimentado que van a hacer algo y hay algo que dice no lo hagas, espérate. Y uno, ¿qué hace? Lo hace. Y ya una vez que uno lo hace, Él está ahí redarguyendo en nosotros, dice, confiesa tus pecados, arrepiéntate y levántate, ¿no? Y uno a veces ignora eso. Pero hermanos, veamos que es mejor tener algo en nuestro corazón para que otros lo puedan leer. ¿Cómo leen ellos cuando nosotros hablamos? Dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces en este ministerio tenemos que abrirnos, que nos escriban. Ustedes tienen que ser nobles y abrir su espíritu cuando yo les escriba. No todo lo que yo hablo, hay alguna porción para usted. Dios tiene una porción para usted. Con eso llévese usted y cuando se le demande, usted hable. Y entonces la gente pueda leer lo que hay en su corazón. Comenzamos. ¿Se acuerdan que comenzamos con una pregunta? Dijimos, ¿qué clase de vida creen ustedes que tenían los apóstoles? Porque el apóstol dice en el 4:12, porque la muerte, de la manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Y con ese versículo hicimos la pregunta, ¿qué clase de vida tenían los apóstoles al inicio de la iglesia al decir esto? Porque nosotros no decimos esas, no se escucha, no es muy común este hablar en nosotros. O usted lo dice. No, lo que nosotros queremos es estar sanos, ¿verdad? Que Dios reprenda la muerte. Pero ellos dicen, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Por eso es que estamos introduciéndonos aquí en el capítulo 4, versículo 1. Otra vez, dice el versículo 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio. En el capítulo 3 se nos enseña lo que es el ministerio. Y en el mensaje pasado enfatizamos que el ministro del nuevo pacto
llega a ser el ministerio. Ya hablamos de eso. A ver, el otro día les hice una pregunta a ustedes, a ver si estamos captando. ¿Cuál sería la respuesta a usted cuando alguien le pregunta si usted tiene ministerio? O si le dicen, ¿cuál es tu ministerio? Si le preguntan a usted, ¿usted tiene ministerio? ¿Qué diría usted? Ok. ¿Nosotros hemos enseñado algo aquí, sí o no? Ok. ¿Se acuerdan que hay una respuesta que siempre manejamos aquí? No y sí. No como título, pero sí tengo ministerio porque tengo un servicio. ¿Me explico? A Aarón ya le quedó claro eso. Es no y sí. ¿Tienes ministerio? No como dicen otros, como título. Sí tengo. Y ahora, ¿cuál es tu ministerio? Ok. La respuesta sería, mi ministerio es el ministerio del Nuevo Testamento, porque hay un solo ministerio. ¿Sí o no? ¿Cuál es tu ministerio? El del Nuevo Testamento. Porque esa es la que Dios nos dio a todos nosotros. Dios nos dio a todos nosotros un solo ministerio. Pero yo funciono, yo hago un servicio en ese ministerio. Ok, entonces, ¿tenemos ministerio o no tenemos ministerio? No y sí. No como los otros. De que yo soy apóstol, de que yo soy profeta, de que yo... No. Tú tienes ministerio, porque tienes un servicio, porque hay diversidad de servicios para ese ministerio. Entonces, porque si yo les digo a ustedes que tengo ministerio, tengo que estar bien claro de lo que estoy diciendo. Porque ¿qué ha pasado? Otros han confundido y eso ha venido a ser como una jerarquía. Yo aquí primeramente funciono como pastor, mas no tengo el título. Porque si tuviera el título, sería una jerarquía. Y es como ser como un papa, como un cardenal. Esos son jerarquías que Dios aborrece. El Señor Jesús dijo, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea vuestro servidor. Yo soy un servidor, estoy funcionando, hago la función de pastor aquí en esta iglesia local, mas no me la tomo como un título. Ahora, algunos hermanos me dicen pastor y está bien, ¿sabe por qué? Porque ellos reconocen que están siendo alimentados por mí, están siendo apacentados por mí. ¿Me explico? Pero no, tampoco me la creo tanto de que diga, yo soy el gran pastor, no, porque hay un gran pastor. Él es nuestro Señor Jesucristo, amén. Entonces, por ejemplo, nosotros también decimos que pertenecemos al Ministerio Pan de Vida. Está bien decirlo, pero tenemos que entenderlo, que no somos exclusivos. Es un servicio que estamos prestando como iglesia, como una iglesia local, ¿me explico? Porque no somos solos, hay otros hermanos, hay otros ministerios, otros que están prestando su servicio en otros lugares para el mismo Dios, para el mismo evangelio, ¿sí o no? Todos esos hermanos están prestando un servicio. ¿Qué hacemos aquí? Pues estamos prestando un servicio. Amén. No hay problema que lo digamos, pero tenemos que entender qué es lo que estamos diciendo. Amén. Por eso les preguntaba, ¿tiene servicio usted? No y sí. No, como título no, como servicio sí. Estoy sirviendo para la iglesia local donde yo estoy. Entonces, notemos que aún en el Antiguo Testamento el ministerio era de Cristo. Cristo era la ley, Cristo es la ley. Como en el Nuevo Testamento el ministerio es Cristo. Por eso decíamos que ministro y Cristo son uno mismo, una misma cosa. Porque el que hace el servicio en mí es Cristo. Para que Cristo avance, para que Él pueda llevar su obra en esa tierra. Amén. Porque ¿de qué habla el Nuevo Testamento? De Cristo. Por eso Pablo, el apóstol, siempre, él fue y es para nosotros el apóstol cristocéntrico. Por eso cuando hablemos, hermano, hablemos de Cristo, hablemos de su palabra, hablemos de su meta, hablemos de su plan, hablemos de su salvación. Pablo recibió revelación divina de Dios, de que Cristo era el centro de la revelación. Por eso siempre él decía Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo.
Cristo en ustedes es la esperanza de gloria. O sea, Cristo, Cristo todo. Todo porque Él es el centro. Amén. Entonces cuando Pablo en el capítulo 4, versículo 1 de 2 de Corintios, cuando él dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, yo creo que todos nosotros veamos que el ministerio que nosotros tenemos es un ministerio que nos va a llevar a la imagen del Señor. El ministerio que estamos llevando, los ministros del nuevo pacto, tiene una meta. Y la meta es llevarnos a la imagen del Señor, es parecernos al Señor. Mire lo que dice 2 de Corintios 3:18. 2 de Corintios 3:18. Dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. En eso consiste el ministerio. Por eso yo no estoy aquí para ofrecerles una terapia. Aquí, hermano, fíjense que a veces nosotros, está bien hablar de matrimonio, hablar, aún hasta dicen los hermanos, hay que rebajar un poco el mensaje para los niños, para los jóvenes. Déjame decirte que los niños entienden, los jóvenes entienden la palabra. Tenemos a Emily, ha estado con nosotros, ella entiende la palabra, entiende lo que estamos hablando. Los jóvenes me han dicho a mí, hermanos, yo sí le entiendo a usted. Entonces, hermanos, porque hay una meta con este ministerio, que seamos transformados nosotros, que lleguemos a ser como Cristo mismo, porque dice, somos transformados de grado en grado, de poco a poco, en la misma imagen. Aquí no hay una otra imagen, la imagen es de Cristo. Él es el que tiene que verse en nosotros. Es lo que de eso se trata este ministerio. Es bien correcto decir que este ministerio que nosotros tenemos es un ministerio que nos lleva a la imagen misma del Señor. ¿Por qué creen ustedes que a los primeros, perdón, a los discípulos le dijeron cristianos? Sí, bueno, se les llamaba, ¿por qué? Porque expresaban a Cristo, porque como Pedro, ¿verdad? Aún Pedro quiso negar que él era seguidor del Señor, ¿verdad? Pero su hablar lo delató. Y dice que aún él decía, pienso que dijo groserías o no sé, y decía, no, hasta en tu forma de caminar demuestras, ¿verdad? Entonces, como dice la palabra, de la abundancia del corazón, ¿verdad? Es de lo que tenemos que hablar. Entonces, por eso tenemos que comer Cristo, tenemos que beber a Cristo para que aún en nuestro hablar pueda bendecir, ¿verdad? Yo creo que muchos de nosotros hemos experimentado que nos dicen, pues tú eres diferente, hablas diferente, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque ven a Cristo a través de nosotros y esa es la meta, que el Cristo vaya creciendo cada día en nosotros para que ese velo que antes teníamos sea quitado y les sea quitado a otras personas a través de nuestra vida. ¿No? Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Hoy el Señor nos pone a ejercitar, ¿verdad, mis hermanos? Gracias a Dios. Sí, ahora sí, estoy de acuerdo con lo que dice mi hermana. Sí, tenemos que guardar nuestro testimonio, porque Cristo se tiene que ver reflejado en nosotros, en nuestro caminar, en nuestro andar. Nosotros tenemos que expresar y representar en esta tierra a nuestro Señor, porque hay muchos hermanos que pues sí han recibido el Espíritu de Dios, son hermanos en Cristo porque lo han recibido, pero su hablar, su comportamiento no es el de un cristiano, ¿verdad? Pero le damos gracias a Dios que el Señor nos revela a través de su palabra cómo es que nosotros tenemos que comportarnos, porque ciertamente Él nos da el discernimiento, Él nos da la forma en que tenemos que actuar, tenemos que ser justos como Él,
tenemos que actuar como Él. Yo recuerdo que cuando aprendí esto del testimonio y de la justicia de Dios, ya en alguna situación en la que yo me encontraba, clamaba al Señor y me ponía, bueno, en mi mente ponía, Señor, ¿tú qué harías en mi lugar? Si tú estuvieras aquí, ¿qué harías? Entonces el Señor es el que te revela lo que tienes que hacer y cómo tienes que comportarte. Ciertamente hay en ocasiones que nos vemos en situaciones difíciles, pero siempre Él está con nosotros y nos respalda, sabe quién eres tú, sabe cómo te comportas, sabes lo que hace. Dice que Él no puede ser burlado, ¿verdad? Él está con nosotros y pues ciertamente nosotros le pedimos al Señor que nos dé la gracia y la sabiduría para seguir revelándonos en su espíritu, nos suministre nuestro espíritu para que nosotros podamos expresar y representar al Señor en esta tierra. Amén. ¿Listo, mi hermano? A mí es a propósito. Ok, ¿cuál es la meta del ministerio? Ser transformados de gloria en gloria en la misma imagen. ¿Por qué le dicen cristianos a los primeros discípulos? Porque se parecían a Cristo. Y es lo que Dios quiere, que nos parezcamos a Cristo. Yo de niño, algunas personas en el pueblo, cuando no estaban de acuerdo que mis papás fueran cristianos, y se burlaban de nosotros. Y a mí me decían Jesús, ahí viene Jesús, de burla. Porque mis papás, el Señor los alcanzó y nosotros también estábamos en la iglesia. Entonces todos ellos, y eran mis tíos, mis propios tíos, decían, ahí viene Jesús, o sea, como burla. Y de repente, como yo no entendía, pues de cierta manera te molestaba. Porque a los discípulos le decían cristianos por burla. Entonces a nosotros nos pueden decir, que no, a veces, te crees muy espiritual, muy santito, otra vez a tu reunión, a tu iglesia, nos dicen, ¿no? Y vas otra vez ahí y no saben, y es que ven algo en nosotros, y eso es bonito, ¿no? Y esa es la meta, pues por eso el propósito del ministerio del Nuevo Testamento es que todos lleguemos a ser iguales a Cristo. Como el primogénito, pues es lo que estamos hablando. No en cuanto a deidad, no, sino en cuanto a como el Dios triuno, no, sino como el primogénito, que Él es el primero de la clase, Él es el primero que él fue el primer ministro, Él es el primer ministerio, amén. Por eso Él decía, dejó la encomienda y dijo, por tanto, id y haced discípulos a las naciones. De esto que estamos hablando casi no se predica. Esto casi no se oye en las iglesias locales. En muchas iglesias locales de lo que se oye son otras cosas. Si ustedes le echan un ojo a las iglesias locales, es más, ahorita no tenemos que ir a esos lugares físicamente, sino a través de las redes sociales. Y todos ellos están en otro rollo, en otro ambiente, predican otras cosas. Comprueben ustedes mismos, vean y algunas cosas que ellos hacen ni están respaldadas por la palabra de Dios. No son de acuerdo al ministerio del nuevo pacto. Por eso nosotros aquí les decimos a ustedes que todos llevamos responsabilidad. Tanto yo como ministro, como pastor, yo llevo responsabilidad por la palabra que hablo. Y ustedes también llevan responsabilidad por lo que ustedes escuchan. Basta ya de aceptar predicaciones fuera de contexto. Por eso a veces soy celoso en eso. Le digo, hermano, tenga cuidado con lo que está escuchando, porque yo sé lo que es. Como usted como papá, usted le dice a sus hijos, hey, ten cuidado ahí, porque usted sabe que eso está mal, ¿sí o no? Entonces nosotros a veces yo les digo, hermano, tenga cuidado, ¿no? Hace un tiempo entró eso de escuchar a la Keila mesiánica. Son los mesiánicos ahí, ¿no? Y cuando yo me enteraba que algunos de ustedes lo escuchaban y decía, ¿qué están haciendo ahí? O sea, porque al rato ellos, la meta de ese grupo es volvernos atrás, volvernos al antiguo pacto. Entonces, a veces los hermanos, los congregantes tienen culpa de que los pastores predican mensajes fuera de contexto, porque a todo le dicen amén. No debemos decirle a todo amén, tenemos que
En ese momento, cuando Dios te revela y tú sabes que ya has leído ahí donde de lo que yo te estoy diciendo, tienes que decir amén. Tenemos que acercarnos con un espíritu de mansedumbre y preguntar al predicador, decirle, hermano, ¿por qué dijiste eso? Y yo estoy agradecido con muchos hermanos aquí, por hermano, usted dijo esto y aquí y aquí. ¿Por qué lo dijo? Y ya les explico. Y ya se nos aclara a los dos, ¿no? Porque yo puedo equivocarme. Dice el pastor Carrillo que un día un hermano se le acercó a él y le dijo, oiga hermano, solamente quiero preguntarte, porque dice el hermano que antes predicaba legalismos y todo lo que es la tradición, ¿no? Y alguien le dijo, oye hermano, ¿de verdad tú estás consciente de que no estás torcido con lo que predicas? Y ya el hermano le dijo, hermano, antes estaba torcido, ahora ya no. Entonces el hermano dijo, yo solamente quería saber eso, porque estás cambiando tu forma de predicar. Y es que antes se predicaba de acuerdo a lo que todo el mundo enseñaba. Hubo un tiempo que se vino de la prosperidad, de sacar fuera demonios, de tumbar a las personas, y todo el mundo lo hacía sin darse cuenta, sin examinar si la Biblia decía eso. Amén. Entonces nosotros tenemos que, hermano, todos tenemos que ayudarnos, orar. Ustedes oran por mí. Y si hay algo que ustedes dicen, hermano, como que ahí no está, pero necesitamos acercarnos con espíritu de mansedumbre, no para debatir. Y yo también debo tener un corazón abierto para todos ustedes y no creer que yo soy el único que sabe más. Yo creo que entre todos somos los que sabemos. Todos podemos nosotros tener la certeza de la palabra. No podemos tolerar cualquier clase de predicación, porque si nosotros toleramos cualquier clase de predicación, nosotros nos vamos a acomodar al hombre natural. Y aunque pensemos que estamos haciendo bien las cosas, pero Dios dice, no reconozco eso. Amén. Debemos ser como los hermanos de Berea. Dice Hechos 17, 10 al 11, eso sí leamos. Hechos 17, 10 al 11 dice. Y yo creo que ustedes aprendan quiénes son estos hermanos, porque esos hermanos no debatían a Pablo. Miren lo que dice, Hechos 17, 10 al 11. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y fíjense cómo eran los bereanos. Y estos eran ¿qué? Más nobles. O sea, cuando vas a acercarte a preguntar algo, sé noble, no con un espíritu de contender, de debatir. Amén. Dice que los que estaban en Tesalónica, porque los de Tesalónica no eran nobles, dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Sí o no? Ellos no le debatieron a Pablo. ¿Quiénes sí debatieron a Pablo? ¿Quiénes sí se cerraron a Pablo? Los de Tesalónica. Dios manda que, miren lo que dice la versión nueva internacional. Emily, por favor. Dice, tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que, o sea que no en ese momento le estaban, a ver, ¿qué dijo? No. Y todos los días, o sea que por eso apunta los versículos y cuando llegues a casa vamos a ver si realmente está ahí lo que dijo el hermano. ¿Me explico? Porque a veces nosotros estamos aquí y ya estamos diciendo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Y no recibimos nada. ¿Y estos qué hicieron? Recibieron el mensaje con solicitud, con avidez. Eran más nobles. Ese es el espíritu bereano, pues. Porque a veces nosotros estamos aquí y estamos apuntando, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. O en nuestra mente, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, y ya no recibes nada. Entonces, lo que no entiendes, apúntalo. Y cuando llegues a casa, revísalo, vea la palabra, dice, y si hay alguna duda, pregúntanos. Y si no me la sé, oramos al Señor y Él nos ayuda a entender. ¿Me explico? Por cierto, a Rubén, a hermano Rubén, te le debo
una pregunta que él me hizo, lo estoy ahí llevando, pero es poco a poco, porque puedo decir, así es, no, Dios me ha enseñado poco a poco, ir, no dar una respuesta así inmediatamente, puede uno equivocarse, ¿verdad? Entonces, yo le tengo la respuesta. Ok, entonces, todos ustedes deben de comprobar con las escrituras lo que yo enseño, pero no para debatir, sino para que juntos aprendamos. A mí me ha tocado corregir asuntos en los cuales he predicado mal, pero una cosa sí les digo, que Dios me puso a mí aquí para ayudarles a ustedes, para enseñarles la palabra y que todos juntos crezcamos en esa palabra, que seamos transformados a la imagen del Señor. Entonces el ministerio que nosotros desarrollamos en el Nuevo Testamento es para llevar a todas las personas a la imagen del Señor Jesucristo. Entonces todos nosotros tenemos que tomar la responsabilidad de que desde el momento que vamos a bautizar a una persona, tenemos que enseñarles cuál es lo que es la salvación completa. Amén. Entonces es lo que hemos estado haciendo aquí. Ya entendimos, 2 Corintios 4:1, cuál es el ministerio, ¿no? Y el ministerio, ahí está la respuesta en el capítulo 3, escribir cartas. Pero volvamos a la pregunta para terminar. ¿Qué clase de vida creen ustedes que tenían los apóstoles al principio de la iglesia, cuando se inició la iglesia? ¿Qué clase de vida llevaban ellos? Esta pregunta es con el propósito de que nosotros no debemos de tener una vida diferente al de ellos. Porque si nosotros nos conocimos diferente a los apóstoles, entonces seríamos una falsedad del ministerio. Es como presentar un billete falso. Hermanos, Dios en ese tiempo nos está apretando y nos va a ir apretando cada día más. ¿Cuál es el propósito? Porque Él quiere, hermano, que nosotros entendamos realmente su meta, realmente su propósito. Porque se nos está yendo el tiempo. Se nos está yendo el tiempo y nosotros no hemos conocido. Gracias a Dios que aquí ya muchos de nosotros ya estamos entendiendo. Por eso muchos hermanos de aquí me han dicho, hermano, esto que estamos hablando no hay. Y algunos me han dicho, hermano, he andado a todos lugares y no encuentro esto. Porque Dios ya les abrió sus ojos. Amén. No estamos menospreciando otras iglesias, pero también debemos de hablar lo que Dios está haciendo aquí. Por eso le digo, echen un ojo a otros ahí en las redes sociales, van a dar cuenta que andan en otro rollo, en otro asunto. No hablan nada de lo que estamos hablando aquí. Por eso dice Pablo en el 3:18 de 2 Corintios, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Ahora sí vamos al versículo que queríamos y así nos vamos. 2 Corintios 4:12. Dice, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. ¿Qué significa esto? Este versículo debería de ser para nosotros igual que Génesis 1:1. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y nosotros no tenemos problemas y lo recibimos, lo aceptamos, ¿sí o no? Porque Dios creó los cielos y la tierra. Y este versículo también tenemos que aceptarlo. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Para poder contestar a qué se refiere, qué significa, tenemos que usar todo el contexto. Porque de otra manera vamos a estar especulando. Porque si yo les preguntara a ustedes, ¿actúa la muerte en usted? ¿Actúa la muerte en usted? Porque dice él, de manera que nosotros, de manera que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice esto? 2 Corintios 1:8, ese es el contexto. 2 Corintios 1:8 dice, porque hermanos, no ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia,
Pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Versículo 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos. Y ese es el contexto. De manera que nosotros, que la muerte, que actúa la muerte en nosotros y en ustedes y en vosotros la vida. Fíjense, con esto voy a terminar. Regularmente nosotros pensamos en nuestro ser natural, que la muerte actúa en nosotros cuando alguien nos desprecia, porque eso nos ayuda, nos lleva a sentirnos mal, o cuando te corren de la iglesia y eso te hace sentir mal. Pero fíjense que muchos no estamos dispuestos a que actúe la muerte en nosotros. Porque si te desprecian, si te menosprecian y te sientes mal, no estás dispuesto. ¿Me explico? Y si te vas de la iglesia porque algo no te gustó, no estás dispuesto a que actúe la muerte en ti. Porque somos buenos para hacer inventarios. ¿A qué me refiero que somos buenos para hacer inventarios? Nosotros nos acordamos de las ofensas. Usted me lo hizo el año pasado, me lo hizo hace 2 años. ¿Se acuerda, hermano? No estamos dispuestos, estamos vivos todavía. Estamos vivos todavía. Hoy día hay una falsa iglesia que se llama Iglesia Universal y que tiene como título Pare de sufrir. Pablo dice de manera que la muerte que actúa, ¿cómo dice? De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. ¿Dónde es donde hay un silencio? No hay problemas. En un panteón. ¿Ustedes han visto a los muertos pelearse por las ofrendas que les llevan? Ahora que fue el Día de Muertos. ¿Alguna vez usted vio que algún muerto tuvo envidia de que tenía su cementerio mejor que el otro? Nunca hemos visto eso. ¿Quiénes son los que hacen problemas ahí? Los vivos. De manera que actúa la muerte en nosotros y en vosotros la vida. No se pierda el próximo domingo. Vamos a continuar. ¿De acuerdo? Entonces el próximo domingo, aquí nos vamos a quedar, porque todavía estamos muy vivos. Y lo que Dios quiere que actúe la muerte en nosotros. Y que seamos como el panteón, sin ningún problema. ¿Por qué hay problemas en una iglesia local? Porque estamos vivos todavía. ¿Sí o no? No queremos morirnos. Si te dije, por ejemplo, si te dicen feo, ¿qué va a hacer usted? ¿Se ofende eso? No, me dijo feo. Si usted está muerto, eso rebota, eso no hace nada. ¿Sí? Vamos a orar pues. Nos quedamos con la pregunta, ¿qué clase de vida creen ustedes que tenían los apóstoles? No se pierda el próximo domingo. ¿Ok? Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres maravilloso. Gracias, Señor, porque nos permitiste hablar tu palabra. Hablamos, Señor, lo que tú querías que habláramos este día. Por favor, ayuda a mis hermanos, Señor, que vayamos a casa meditando en esta palabra, de manera que actúa la muerte en nosotros y en vosotros la vida. Señor, que tú nos ayudes a comprender esta palabra. Ayuda a cada uno de mis hermanos, Señor, que podamos ir a casa diciendo que en realidad lo que tú quieres hace algo real en nosotros, nuestra transformación. Gracias por ese ministerio. Gracias por hacernos parte de ese ministerio. Gracias por tu palabra en esta hora. En Cristo Jesús. Amén y amén.